Buenas señoritas y jóvenes, vamos a resolver un ejemplo sobre resolución de triángulos rectángulos. Ya, es el ejercicio 1 y ahí dice aquí resuelva los siguientes triángulos rectángulos. Entonces, como les había indicado, resolver significa que tengo que conocer de un triángulo rectángulo 6 elementos. ¿Cuáles son esos 6 elementos? Sus 3 lados. En este caso aquí está, un triángulo tiene 3 lados, 1, 2, 3, y sus 3 ángulos, un ángulo, 2 y 3, ¿ya? Y nombramos los ángulos con letras mayúsculas. Este sería el ángulo A, este sería el ángulo B, que en este caso sería el ángulo recto de 90 grados, que aquí nos indica, nos dice aquí resuelve los siguientes triángulos rectángulos, ABC. ¿No ve? Este es el triángulo ABC, que está dado por esos puntos. Ya eso me marca el triángulo. Y dice B es igual a 90. O sea, el ángulo B, con letras mayúsculas los ángulos, dice que es 90 grados. El ángulo B, 90 grados. O sea, es el ángulo recto. Ya este es un triángulo rectángulo. Obviamente, si es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto. Y ese ángulo es el ángulo B. Ya entonces los ángulos con letras mayúsculas, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. El ángulo B es el ángulo recto, el ángulo de 90. Y con letras minúsculas se mencionan los lados, el lado A, el lado B y el lado C. Y hay esta relación: si este es el ángulo A, opuesto está el lado A. Si este es el ángulo B, opuesto está el lado B. Si este es el ángulo C, opuesto está el lado C. Entonces los 6 elementos: ángulo A, ángulo B, ángulo C, lado A, lado B, lado C, los 6 elementos. Entonces resolver un triángulo rectángulo en este caso es conocer los valores de estos 6 elementos, los 3 lados y los 3 ángulos. ¿Ya? Entonces de estos 6 elementos nos dan 3 como dato. Nos da aquí que B es 90, o sea, ya sabemos el valor de este ángulo que es 90 grados, un dato. Nos da aquí, fíjense, letra minúscula A, 13 metros. A es un lado. Entonces aquí está A, nos está dando la medida de este lado y nos dice que es 13 metros. Y nos da el lado C, que es 15 metros. Y el lado C está aquí. Entonces la medida del lado C, que sería 15 metros. Entonces, ¿qué no conoceríamos? No conoceríamos B. Si se fijan los datos, no hay. Entonces esto va a ser una incógnita. ¿Qué más no conocemos? No conocemos el ángulo C. Y tampoco conocemos el ángulo A. Ya no nos da. Porque si se fijan, nos está dando el ángulo B. Entonces no conocemos el ángulo C. No conocemos el ángulo A. Y no conocemos el lado B. Entonces estos 3 elementos serían lo desconocido. Y nuestro trabajo es conocer. O sea, resolver el triángulo es conocer los 6 elementos. Y como no conocemos el valor de estos 3 elementos, estos 2 ángulos y este lado, entonces resolver significa que tenemos que conocer. Entonces vamos a realizar algunos procedimientos para conocer. Pero aquí ordenaremos, anotaremos. Como aquí ya tenemos lo que no conocemos, aquí vamos a anotar lo que desconocemos. Eso significa que es lo que tenemos que buscar. Entonces, empezaremos por los lados. Conocemos el lado A, el lado C. Nos faltaría conocer el lado B. Entonces, el lado B, como no conocemos, sería la incógnita. Es lo que tenemos que hallar. Ya conocemos el ángulo B. Entonces nos faltaría conocer el ángulo A. No conocemos el ángulo A. Sería una incógnita. Y tampoco conocemos el ángulo C, que también entonces sería una incógnita. Ya entonces 3 elementos conocidos. Ahí están sus valores. Y 3 elementos desconocidos. Entonces el trabajo es encontrar el valor de esos elementos desconocidos. Entonces vamos a empezar a resolver, encontrar esos valores. Entonces, ¿por dónde empezamos? Como conocemos 2 lados, empezamos por ahí. ¿Ya? Si conocemos 2 lados, es más fácil, conociendo 2 lados, encontrar el tercer lado. Ya, entonces, si conocemos el lado A y el lado C, aquí el lado A y el lado C,
es más fácil encontrar el lado B. O sea, por ahí tenemos que empezar, calculando o encontrando el valor del lado B. ¿Ya? Entonces, para eso recurrimos al teorema de Pitágoras. Entonces, para resolver con el teorema de Pitágoras, primero nos tenemos que dar cuenta estos lados que se llaman, porque el teorema de Pitágoras les asigna nombres especiales a los lados de un triángulo rectángulo. El lado más largo que está opuesto al ángulo recto, en este caso B, que sería el lado más largo opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. Entonces el lado B, que es el lado más largo, sería la hipotenusa. Ya es importante que primero identifiquemos eso, el nombre de los lados, ya, hipotenusa. Listo. Entonces un triángulo rectángulo tiene una hipotenusa y tiene dos catetos. Entonces, obviamente, si esta es la hipotenusa, de hecho, los otros dos lados tienen que ser catetos, porque un triángulo rectángulo no tiene dos hipotenusas. Ya solo tiene una hipotenusa y tiene dos catetos. Entonces A y C serían catetos. ¿Ya? Entonces hipotenusa, cateto. Entonces una vez que ya hemos hecho eso y hemos identificado bien cada lado que es, ya, si es cateto o hipotenusa, entonces recordamos la fórmula. Entonces tenemos A y C, que son catetos. Entonces lo que queremos hallar es el B, y B es la hipotenusa. Entonces el teorema de Pitágoras nos dice que para hallar la hipotenusa, ya, si quiero hallar la hipotenusa va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de ¿qué? Va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Ya si lo ponemos así en palabras. Ahora, si esto lo reemplazamos y lo vemos con las letras que corresponden, la hipotenusa le corresponde la letra B. ¿Ya? B está asignado al lado más largo, que sería la hipotenusa. Entonces la hipotenusa es B, igual a la raíz cuadrada. Y los catetos serían A y C. Lo voy a poner en orden alfabético. Primero voy a anotar A, y dice el cateto, en este caso A, porque A es un cateto, al cuadrado. Entonces A va a estar elevado al cuadrado, más el otro cateto que sería C. Entonces C elevado al cuadrado. Entonces esa va a ser la fórmula. Entonces B, que es la hipotenusa, va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más C al cuadrado. O sea, el cateto A al cuadrado más el cateto C al cuadrado. Listo, una vez que he hecho esto, entonces reemplazo los valores. Ya, estoy queriendo hallar cuánto vale B. Entonces aquí A, ya lo tengo aquí como dato, que es 13. Entonces en vez de A pongo el dato, o sea, en vez de A pongo 13 metros. Entonces 13 metros. Y como A está elevado al cuadrado, entonces A vale 13 metros, entonces 13 metros va a estar elevado al cuadrado. Lo pongo entre paréntesis porque el cuadrado afecta tanto al número como a la unidad. ¿Ya? Si no lo pondría el paréntesis, daría la impresión que dice 13 metros cuadrados. Pero no, es 13 metros todo elevado al cuadrado. ¿Ya? Por eso se pone entre paréntesis. Luego C. C es 15 metros. Entonces en vez de C pongo 15 metros. Y C está elevado al cuadrado. Entonces, por lo tanto, 15 metros va a estar elevado al cuadrado. Listo. Entonces una vez que hago eso, cierro la raíz. Y lo que queda aquí es hacer las operaciones. Ya, entonces, para no equivocarse, pueden recurrir a su calculadora. Sacan su calculadora y pueden hacer aquí las operaciones, no hay problema. Ya, entonces dice 13 metros al cuadrado. Entonces 13 al cuadrado es igual a 169. Ya, 13 al cuadrado es 169. Entonces aquí primero anoto la raíz, porque todavía no estoy haciendo la operación de la raíz. Entonces la raíz 13 al cuadrado es
169, ya, 13 al cuadrado. Y metros al cuadrado es metro por metro, o sea, metro al cuadrado, ya. Signo más, listo. 15 metros al cuadrado. Entonces, igual. 15 al cuadrado, ya. 15 al cuadrado es igual a 225. Ya, entonces igual aquí anoto 225. 15 al cuadrado, 225. Y metro al cuadrado, o sea, es metro por metro, metro por metro, metro al cuadrado. Ya. Entonces, una vez que hago eso, cierro la raíz y continúo haciendo las operaciones. Ya. Ahora, ¿qué indica? Aquí indica suma. Eso quiere decir que 169 lo tengo que sumar con 225. Ya, entonces váyanse dando cuenta para no confundirse. Primero hacemos la operación de la potencia. Hallamos el resultado ya de ambos números. Y luego, como ya está hecho esta operación, entonces hacemos la operación que sigue, que en este caso sería la suma. Entonces sumo 169 más 225 y el resultado de sumar estos dos números me va a dar 394. ¿Ya? 169 más 225, 394. ¿Qué? Metros cuadrados. No se van a olvidar de la unidad. ¿Ya? Entonces, cerramos la raíz. ¿Ya? Y ahora para terminar, hacemos esta operación. Ya sacamos la raíz cuadrada de 394. Ya, entonces se van a dar cuenta. Primera operación, potencia. Listo, sacamos los resultados de la potencia. Segunda operación, suma. Sumamos esos resultados que nos han dado de la potencia. Y una vez que tenemos el resultado de esa suma, hacemos la última operación que nos indica, que nos está indicando raíz cuadrada. Entonces hacemos eso. Vamos a sacar la raíz cuadrada de 394. Ya, entonces raíz cuadrada de 394. Y si les sale así en sus calculadoras, depende qué tipo de calculadora tengan, pueden apretar Shift y el signo es igual y el resultado les va a salir con decimales, ya, con decimales, y en este caso sería 19,84, ya, 19,84. Si trabajamos con dos decimales, entonces tendríamos que anotar 19,85. Se aplica aquí el redondeo. Como hay hartos decimales, entonces es mucho aquí anotar con todos los decimales. Entonces generalmente se anota la parte entera, que sería 19, que está antes de la coma decimal. 19, eso se anota, eso no se modifica. Y después aquí se anotaría con dos decimales. Pero como voy a anotar con dos decimales, tengo que ver que a este último decimal, o sea, voy a tomar 1, 2, a este, al de la derecha, al último que voy a dejar, tengo que ver si este número de aquí le afecta o no. Y en este caso sí le afecta, porque es 9. Y 9 es mayor que 5. Al ser mayor que 5, significa que este 4 va a subir en una unidad, o sea, se va a volver 5. Ya por las reglas de redondeo, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser 19,85. ¿Ya? Eso es lo que voy a anotar. Va a ser 19,85. Ya el resultado estoy anotando con la parte entera más dos decimales. Y el metro cuadrado con la raíz se vuelve solo metro. El cuadrado se va con la raíz, entonces va a quedar metros. Entonces quiere decir que B, que es la hipotenusa, es 19,85 metros. O sea, más o menos casi 20 metros, ¿no? Si se fijan, esto un poquito más y ya lo redondea y esto se volvería 20. Entonces es 19,85 metros. Ya entonces con eso, este B ya no sería algo desconocido.
ya sería algo conocido. Entonces solo nos quedaría hallar el ángulo C y el ángulo A. Ya nos faltaría eso. Entonces en este lado vamos a hallar, y con eso ya va a quedar resuelto este ejercicio. Ya lo he hecho. ¿Qué significa resolver? Resolver significa hallar los 6 elementos, o sea, conocer los 6 elementos. O sea, si desconocemos 3, como en este caso, entonces hallar eso significa que tenemos que conocer los elementos que no conocemos. Ya hemos hallado 1, nos falta 2. Entonces, para hallar estos ángulos vamos a trabajar con las funciones trigonométricas. Ya. Entonces, podemos ir para el ángulo A, para hallar el ángulo A. Entonces digo, voy a hallar aquí el ángulo A. Para hallar el ángulo A puedo trabajar con el seno, con el coseno, con la tangente. Es indistinto, igual me va a salir el resultado, ya sea que trabaje con seno, coseno, tangente. Entonces podría trabajar con el seno, y el seno siempre se toma como referencia un ángulo. Cuando trabajo con las funciones trigonométricas tengo que referenciar un ángulo. En este caso mi ángulo de referencia va a ser el ángulo A. Entonces voy a decir seno del ángulo A, estoy tomando como referencia el ángulo A, y el seno es cateto opuesto. Opuesto siempre es al frente. Cateto opuesto, que sería A, y A es 3, sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es lo que hemos salido ahorita, 19,85. Entonces puedo hacer eso. O también podría utilizar coseno, tomando como referencia siempre el ángulo A. Coseno del ángulo A va a ser igual a cateto adyacente. El cateto adyacente es el que está al ladito. Entonces, ahorita al ladito del ángulo A está B y C, pero B es hipotenusa, no es cateto. Entonces coseno es cateto adyacente. O sea, obviamente no va a ser B, está al ladito, es adyacente, pero no dice hipotenusa adyacente, dice cateto. Entonces el cateto adyacente es C. Entonces va a ser C sobre B, porque el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces va a ser C sobre B, o sea, va a ser 15 sobre 19,85. O sea, puedo hallar el ángulo A utilizando seno, coseno o también tangente. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, A sobre C. Sería 13 sobre 15. No interesa cuál de las funciones utilicé, el resultado va a salir igual. Puede ser que varíe algunos decimales, porque aquí estamos redondeando, hemos redondeado, entonces este resultado ya no es exacto, es aproximado. Entonces, por esta cuestión del redondeo, si utilizo B, digamos, para hallar el ángulo, puede ser que varíe un poquito, ya, pero esa variación no es significativa, entonces, por lo tanto, el resultado van a ser iguales, o se lo va a tomar como iguales, sea que utilice seno, coseno, tangente. Ya, pero en este caso vamos a utilizar tangente, ya, para que entren estos dos valores. Como les digo, puedo usar seno, coseno, es igual. Lo pueden intentar ustedes en su caso utilizar con seno, coseno, y se van a dar cuenta que el resultado va a salir igual. A lo mucho va a variar algunos decimales, pero no es significativo, ¿ya? Entonces vamos a utilizar la tangente. Entonces, la tangente, ya, de un ángulo, en este caso voy a escribir la fórmula. La tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces esto no se tienen que olvidar. Ya además es fácil de recordar, porque la tangente de un ángulo es coca, si se fijan, coca. Tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, coca. Entonces, ya que tengo esto como fórmula, puedo reemplazar. Digo, la tangente de un ángulo, en este caso está de forma general, pero yo quiero hallar el ángulo A, entonces tomo como referencia el ángulo A, el ángulo que estoy buscando. Entonces la tangente del ángulo A va a ser igual a cateto opuesto. Este es el ángulo A, cateto opuesto, que sería A. Entonces va a ser A sobre cateto adyacente. Ya les he dicho, el cateto adyacente es el que está al ladito. Cateto adyacente, el que está al ladito. Cateto opuesto al frente. Cateto adyacente al ladito. Ya, entonces sería C. C. Listo. Entonces, tangente del ángulo A va a ser igual a A.
Ya tenemos el valor de A, que es 13 metros. Ya en donde veo A, en vez de A pongo su valor, que es 13 metros, sobre C, y C es 15 metros. Entonces sobre 15 metros. Ya, metro con metro se simplifica, estas unidades se van a simplificar, entonces me va a quedar 13 sobre 15. Entonces, ¿qué hago? Estoy hallando el ángulo A, quiero saber el ángulo A cuánto vale. Entonces la tangente lo voy a llevar al otro lado de la igualdad. Y generalmente cuando hacemos eso, eso se llama transposición de términos. Y generalmente cuando se hace eso, cuando llevo algo, un término o un elemento de un lado al otro, al hacer eso, va a ser lo contrario que sí. Entonces está aquí tangente y al otro lado va a ser tangente a la menos 1, o arco tangente también se llama. ¿Ya? Como en ecuaciones, cuando se despejaba, algo estaba sumando y se le llevaba al otro lado, iba a restar, o algo estaba multiplicando y al otro lado iba a dividir. En este caso está tangente y pasa al otro lado como tangente a la menos 1. Entonces si hago eso, si llevo la tangente de aquí al otro lado, me va a quedar ya A. Y eso es lo que estoy buscando. Estoy buscando el valor de A, cuánto vale. Ya quiero saber cuánto vale A. Entonces no quiero saber cuánto es la tangente de A, sino es A, porque A es el ángulo. Por esa es la razón por la cual llevo al otro lado la tangente. Entonces llevo al otro lado la tangente y en vez de tangente va a ser tangente a la menos 1. ¿De qué? De lo que me queda. Me queda aquí 13 sobre 15 porque las unidades se han simplificado. Lo pongo entre paréntesis. 13 sobre 15. ¿Ya? Entonces A va a ser igual. Entonces aquí utilizo mi calculadora. Ya vuelvo a sacar mi calculadora. Borro lo que he hecho hace rato. Y hago la operación que me indica. Lo voy a recoger aquí para no tapar. Me dice tangente a la menos 1. Entonces para que salga tangente a la menos 1 en sus calculadoras, aquí hay shift. Si en sus calculadoras no hay shift, tal vez hay segunda función. Debe haber aquí un 2 y como indicando el 2, o sea segunda. Entonces o bien shift o bien segunda. Me está indicando la segunda función aquí de las operaciones. Entonces aprieto shift y busco donde está la tangente y está aquí tan. ¿Ya? Entonces primero aprieto shift y después voy a apretar tangente y me sale, si se fijan, tangente a la menos 1. Entonces yo puedo colocar aquí, fíjense aquí el símbolo de la fracción. Y si digamos no hubiera el símbolo de fracción en sus calculadoras, podemos usar división, porque la raya de fracción es división. Entonces dice 13, como en este caso yo tengo que utilizar esto, el símbolo de la fracción, no está activado, y entonces división, dividido entre 15. ¿Ya? Dividido entre 15 y lo mismo, como les digo, si no está el símbolo de la fracción no pueden usar, entonces usan la división, porque la raya de fracción es división. Entonces cerramos el paréntesis y apretamos igual. Entonces nos sale este número con decimales, 40,91, bueno, etcétera. Pero no me interesa este número así con decimales, lo que yo quiero es esta expresión expresado en grados. Entonces aquí en su calculadora hay este símbolo que dice grados, minutos y segundos. Y esas son las unidades que se utilizan para medir ángulos, o sea, los grados. Ya los grados sexagesimales. Entonces aprieto esto y si se fijan ya se convierte. ¿Qué dice aquí? 40 grados, 54 minutos y 51,78 segundos. Ese es el resultado que me interesa. Eso es lo que tienen que hacer. Ya entonces eso voy a anotar. Ya voy a anotar lo que el resultado que sale. Ya entonces 40 grados, 40 grados, 54 minutos, 54 minutos y 51,78 segundos. Ya 51,78 segundos. Ya grados, el símbolo de grados como un círculo pequeño, los minutos una comilla y los segundos 2 comillas. Esas son las unidades para medir ángulos. Ya
40 grados, 54 minutos, 51,78 segundos. ¿Ya? Entonces el ángulo A tiene esa medida. Ya, entonces ya habríamos hallado el ángulo A. Ahora, nos faltaría hallar el ángulo C y con eso ya estaría resuelto el triángulo. ¿Ya? Y vamos a hacer esta misma operación. Vamos a hacerlo en otra hoja. Ya, porque ya no hay espacio ahí. Entonces vuelvo a anotar. Bueno, anotaré primero los datos. A ver, vuelvo aquí. Voy a hallar el ángulo C ahora. Ya, voy a hallar el ángulo C. Y voy a usar igual a tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, coca. Entonces cateto opuesto va a ser C. Ya, cateto opuesto va a ser C. Lo voy a armar aquí, ya. Voy a armar la tangente del ángulo C. Esto es lo que me falta, la tangente del ángulo C. Ya. Y va a ser igual a coca, ¿no ve? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el ángulo C, cateto opuesto, o sea, este, que sería C. C sobre cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente de C del ángulo C es este, el que está al ladito, adyacente. Sería A. Obviamente ya les he dicho. Adyacente también está B, pero B es hipotenusa, no es cateto. Entonces A. Entonces sobre cateto adyacente, que sería C sobre A. A es el cateto adyacente. Ya, entonces con esto voy a trabajar. Tangente de C va a ser igual a C sobre A. Ya. Tangente de C. Ya, tangente del ángulo C va a ser igual a el lado C sobre el lado A. O sea, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. C sobre A. Ya. C sobre A. Entonces A es 13 y C es 15. Aquí lo anotaré. A es 13 metros y C es 15 metros. Listo, estos son mis datos. ¿Ya? Se empezaré aquí a reemplazar. Lo mismo que he hecho hace rato. La tangente del ángulo C va a ser igual a C sobre A. C es 15. Entonces va a ser aquí 15 metros sobre A. Y A es 13 metros. Entonces 13 metros. Y lo mismo. Al rato hemos simplificado las unidades. Ya se van los metros. Y luego despejo C. Porque C es lo que quiero hallar. Quiero saber cuánto vale el ángulo C y la tangente que está aquí lo llevo al otro lado. Como está con tangente, pasa al otro lado como tangente a la menos 1, como tangente. ¿Ya? ¿De qué? De 15 sobre 13. 15 sobre 13. Entonces, para esto utilizo de nuevo la calculadora. Ya saco mi calculadora. Borro lo que he hecho anteriormente y lo mismo, ya les he hecho. Para que salga tangente a la menos 1, ¿qué hago? Aprieto primero Shift, que es la segunda función. Aprieto tangente. En este caso, a ver, vamos a volver. Shift, tangente, ya, y sale tangente a la menos 1. Pongo 15 sobre 13. 15 sobre 13. Ya les he dicho, ¿no? La regla de fracciones división, entonces ponemos eso. Y si no, utilizan aquí su división, si es que de ustedes funciona. Y si no, división. Igual va a salir, ¿ya? Entonces, una vez que ponemos eso, apretamos el igual y nos va a salir aquí el valor con decimales. Y ya les he dicho. A mí no me interesa mucho esto porque me interesa saber cuánto esto es en grados, porque un ángulo se mide en grados. Ya eso es en nuestro sistema de medidas que manejamos, en grados sexagesimales. Entonces, aprieto aquí el botoncito, donde hay grados, minutos y segundos. Aprieto ahí. Ya tengo el resultado en grados, minutos y segundos. Entonces, el ángulo C había sido igual a 49 grados, 5 minutos, 8,22 segundos. Entonces, pongo aquí, igual a 49 grados, 5 minutos
y 8,22 segundos. Ya, 8,22 segundos. Ya, lo que me sale en la calculadora estoy copiando. Entonces, ese sería el valor del ángulo C. Entonces, con esto ya estaría resuelto nuestro triángulo, porque ya habríamos encontrado el valor del ángulo C, y eso era lo que nos faltaba. Más antes habíamos encontrado el valor del ángulo A, y más antes el valor del lado B, que sería la hipotenusa, y con eso ya estaría resuelto nuestro triángulo, porque ya sabríamos los valores de los 6 elementos de un triángulo rectángulo, sus 3 lados y sus 3 ángulos. Bueno, señores jóvenes, eso sería todo por esta clase. Espero que con esta ayuda puedan resolver su práctica, y espero también que puedan tener un buen día y que hagan sus tareas en las demás materias.